Esta es una lectura dramatizada de Tlachtli, una historia para pamboleros. Dramatis personae. Actriz 1. Interpreta y manipula también al títere de Xochitl. Actriz 2. Manipula e interpreta al títere de Santana. Actor 1. También es Felipe adulto y manipula al títere de Felipe niño. Actor 2. También es Tomás. Esta es una obra para espacios no convencionales, preferentemente plazas coloniales, solares, casas con valor histórico o canchas de fútbol. Los actores manipulan títeres e interactúan con ellos como otro personaje. En el escenario, es decir, el espacio que se designe como escenario, debe parecer un trozo del centro histórico de la Ciudad de México. Hay un montón de cartones que parecieran tirados. Suena música de tambores. Los actores juegan con una pelota de goma más pequeña que un balón de fútbol. Van vestidos con overoles de manta pintados de muchos colores y motivos mexicas. Al detener la música, los actores se dirigen directamente al público. Somos contadores de historias. Está en nuestra naturaleza. Hurgamos en los rastros. Somos chismosos. Imaginativos, inventivos, curiosones. Solo basta verte y de inmediato inventamos una historia. Seguro tiene un hermano mayor. Se ve bien curioso. Le encanta el irigote. Seguro es bien distraída. Se ve que es de los que se roba de las papas fritas. Ay, no, yo sí robo del plato de papas fritas. Muchas veces le atinamos. Pero también es maravilloso errar. Sorprenderte al descubrir. Un ser que, como una tierra ignota, Oculta tesoros. Para entrar en esta historia, te recomendamos que dudes de las apariencias. No creas en todo lo que ves solo porque lo parece. A veces es más divertido dejarte sorprender. Él es Felipe. Saca a un títere que se manipula con la cabeza y los brazos por medio de varillas. La pieza evidentemente es de cartón y tela. El rostro guarda cierto parecido con el actor. Mi mamá y yo nos acabábamos de mudar a una casa en el centro. Antes vivíamos en un lugar muy tranquilo, muy alejado del tráfico. Pásale. Era casi un pueblo. Nos mudamos porque mi mamá y mi papá... Pero bueno, esa es otra historia. Cuéntala. No, la historia no va de cómo mis papás se divorciaron. Pero ya estás contando el chisme. No. El asunto es que nos fuimos a vivir al centro porque le quedaba más cerca del trabajo a mi mamá y ahí no pagábamos renta. Ah, ¿se fueron de paracaidistas? ¡No! La casa era de mi abuela. No la podíamos vender, no le podíamos hacer nada. Tenía sus temitas legales y solo podíamos vivir en ella. A diferencia de mi pueblito, en el centro había mucho ruido. Gente todo el tiempo. Coches, diablitos por mercancía, gente gritando, vendiendo y viviendo como si siempre se les hiciera tarde. Yo acababa de pasar a sexto de primaria. Una pésima edad para cambiar de escuela, de compañeritos y de maestros. Y es que Felipe era un poco tímido. En su primera escuela no lo molestaban mucho. Ahí ya había logrado el poder de la invisibilidad. Nadie se fijaba en él ni para molestarlo. Solo lo podían ver a la hora de jugar fútbol. Y es que yo era bueno para jugar fútbol. Me concentraba en la pelota y nada podía distraerme. Qué raro, ¿no? ¿Qué tiene de raro? Pues que no tienes cara de que... ¿De qué? Pues de que te gusta el fútbol. Ay, era la manera de que los niños lo aceptaran y no le quisieran pegar. Jugando fútbol era parte de un equipo. Pero en la escuela nueva la cosa era diferente. No conocía a nadie, no entendía sus bromas y sobre todo no era invisible. Todos los niños lo veían como novedad. La cosa no iba bien y a los nuevos compañeritos de Felipe les pareció divertido esconderle la mochila. Ponerle apodos también. Primero fue
el Felipillo. Felipillo, el ratoncillo. El ratón. Me decían el ratón. La verdad es que no me gustaba. ¿Qué tronzo ese mi ratón? Una tarde pensé que si lograba conocer otros niños de la cuadra, tal vez serían más amables que los de la escuela. Entonces tomé mi arma secreta para ser amigos. Un precioso balón blanco con rojo. Que se lo había regalado su papá. Un poco por la culpa del divorcio. Salí con mi balón al parque, comencé a rebotarlo, pero no había niños. De pronto, la pelota le pegó a un montón de cajas de cartón. ¡Villanos! ¡Invasores! ¡Ladrones de la calma crepuscular! No le pegó a un montón de cajas. Le pegó a la casa de Tomás. ¡Infante! Este esférico que acaba de perturbar mi hora de recogimiento, ¿es de su pertenencia? ¿Qué? Es suyo el balón. Ah, sí, ¿me lo pasa, por favor? Con gusto. Dígame, pequeño aficionado del balompié, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Felipe, aunque los niños de por aquí me dicen... No importa cómo es que te nombren los demás, importa cómo es que tú te identificas a ti mismo. A los mexicas no les gustaba que les dijeran aztecas, era casi un insulto. Ah, órale. Mucho gusto, Felipe. Mi nombre es Tomás. Me puedes decir Tomás. Tomás era una persona sin casa. Bueno, más o menos. Vivía en un pedazo medio derruido de la vecindad que daba al parque. Y él completó con cartón. Era extraño. Tomás me hablaba a mí, y yo era un niño, y un adulto me hablaba para... ¿hablar? Nah. Los adultos solo me hablaban para pedirme que les llevara algo. Regañarlo por la tarea. Preguntarle cosas tontas como ¿qué quieres ser de grande? Uy, o la de ¿ya tienes novia? Ay, esa la odio. Tomás me estaba hablando como los adultos se hablan entre ellos. Ya que nos conocemos, ¿le parece bien si nos tuteamos? ¿Nos pateamos? Nos tuteamos. Nos hablamos de tú en lugar de usted. Ah, sí. Nadie me habla de usted. Permíteme presentarte a mi fiel escudero. ¡Órale! ¡Está cojito! Efectivamente, es un perro trípode. Perdió una de sus extremidades en una batalla contra un camión. Se llama Santana. Mi mamá me había dicho que no hablara con extraños. Pero el problema es que todos en esa colonia eran extraños. Y Tomás, a diferencia de los niños de la escuela, era muy amable, aunque hablaba muy raro. Veo que eres aficionado al balompié. Me gusta el fútbol. Así es, el foot. Es una derivación de fútbol que en inglés se llama balompié. Pegarle al balón con el pie y tiene su origen en el Reino Unido en el siglo XIX. Cuando reglamentaron las diferentes formas de jugarlo, que en general era una salvajada antes de que le pusieran reglas. Pero es algo que se juega desde hace muchos siglos. Aquí se jugaba un juego de pelota muchos siglos antes de que existiera el fútbol. ¿El fútbol lo inventamos nosotros? No, pero en Mesoamérica, la península de Yucatán y hasta en Chiapas han encontrado vestigios de canchas de tlachtli. ¿Tienes tiempo? Pues sí. ¡Excelente! Siéntate. Te platico sobre el juego de pelota prehispánico. Tomás sabía muchas cosas y tenía muchos libros. Leer es un privilegio. Y parecía que tenía todos los datos de todas las cosas en la cabeza. Tenemos una fascinación por las esferas y le damos significados míticos y hasta sagrados. La forma esférica es la forma en que la naturaleza utiliza menos energía. Los planetas son esféricos, las burbujas de jabón son esféricas, las pelotas son esféricas, todo eso por un principio de minimización de tensión superficial. Lo que es esférico tiene una menor tensión superficial. ¿La naturaleza se hace bolas para no cansarse? Las pelotas usan menos energía. Una forma interesante de verlo, pero sí. Veo que eres muy inteligente, Felipe. Nunca nadie le había dicho que era inteligente, Que era callado, que era bien portado, que estaba chistoso. pero inteligente. Sentí raro, pero era agradable platicar con Tomás y jugar con Santana. Esa tarde el tiempo pasó volando. Parecía que había logrado hacer un amigo, pero uno muy extraño.
Al otro día, fue a la escuela motivado por su nueva capacidad de hacer amigos. Pero las cosas no pasaron como él hubiera imaginado. En la tarde fue al parque para ver si encontraba a Tomás y a Santana. Xochitl, una niña de la misma edad que Felipe, juega con Santana. Felipe entra con un ojo morado, lleva su balón bajo el brazo y busca a Tomás, que no está. ¿Pues qué es de Tomás? Sí, ¿lo conoces? Todos lo conocemos. Él vive aquí desde hace mucho y dicen que antes vivía en una casa aquí cerca. Hasta mi abuelita lo conoce. Tú eres el niño nuevo, ¿verdad? Yo te había visto y Tomás me dijo que te llamas Felipe y me dijo que te dijera que ahorita regresa, que fue a buscar unos libros, porque Tomás lee mucho. Pero mucho. Tomás es el arma secreta de todos los niños de la cuadra y también de algunos adultos. Él nos ayuda a hacer la tarea, a sacar cuentas, escribe cartas de amor. Él escribió unos poemas que el Brandon le mandaba a la Stephanie y ya estaban a tener un hijo. Una vez hasta le ayudó a la señora de los elotes con unos contratos legales y los vecinos lo dejamos que viviera en la cuevita. Así le llamamos. Es un cachito de la vecindad y cuando nos ayuda con algo, pues le pagamos con comida, con ropa, lo dejamos también usar el agua. También le Bueno, decimos que... luego regreso. Gracias. Me llamo Xochitl. Él se llama Santana, pero no te puede dar la pata porque se cae. Me puedes decir Xochitl, o So, nomás. También me puedes decir la guerrera mortal de los cuchillos de obsidiana. ¿Eso significa tu nombre? Nah, significa flor, pero me gusta más lo de la guerrera de los cuchillos. Casi siempre, las amistades que importan empiezan con un cuando te conocí, me caías bien mal. Y un ay, tú también a mí. Pero ese no fue el caso de Xochitl y Felipe. Ella me cayó bien. No le paraba la boca y era como un niño. ¿Cómo que como niño? Pues ¿cómo era o qué? 2K. ¡Ay! Felipe me cayó bien desde el principio. Era amable, era un niño bonito, era buena onda. Aunque también tenía cara de menso. Oye, ¿qué te pasó en el ojo? Nada, me caí en un bache. Yo tengo una tía que siempre se cae en el mismo bache. Hasta se casó con él. Entra Tomás cargando un mecapal con libros. Santana corre a recibirlo. La pesca del conocimiento hoy estuvo deficiente. La varaunda de publicaciones excesiva no ayuda a una fina curaduría. Tomás vendía libros, ponía un tiradero de petate y colocaba los diferentes ejemplares. Incluso tenía clientes exclusivos que iban por libros raros que parecían basura, pero en realidad eran tesoros. Él decía que un día encontraría un gran tesoro oculto en las entrañas de la ciudad. Felipe, ¿quién te ha propinado semejante hematoma en el ojo? Se cayó en un bache que se llama Pancho. Ay, ¿tú cómo sabes? Xochitl se enteraba de todo. Pancho era amigo de Chanclas. El Chanclas era sobrino de la Kimberly. La Kimberly era amiga de su tía la Güera. Y entonces la Kimberly fue a la estética de la Güera a echar chisme, mientras Xochitl estaba ayudando a su tía a hacer unas mechas. Y ahí se enteró de todo. Ya me voy. No, espera. Encontré algo que te puede interesar. Es sobre el fútbol. Pero antes dinos qué pasó. Nada. Nos peleamos. No se pelearon. Felipe fue con Pancho en el recreo. Lo saludó y le dijo que querían jugar fútbol con ellos. Pero Pancho, que era un niño muy grosero, le dijo que no jugaba con raritos y lo empujó. Entonces Felipe le dijo, yo no soy rarito. Y Pancho le dio un puñetazo, lo tiró y le dejó el ojo morado. Odio vivir aquí. Odio el centro. Odio mi escuela. Sí, entiendo que puede ser un poco hostil, pero este es un lugar lleno de historias, de misterios, de tesoros. Imagina que hace 700 años estos eran lagos. Durante la narración, las actrices van utilizando los cartones de la escenografía para formar una maqueta e ilustrar lo que se dice. Lo que parecía un montón de basura resulta ser la escenografía. 5 lagos. Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Saltocan. Algunos eran de agua dulce, como el de Xochimilco y el de Chalco, pero otros eran de agua salada, de agua salobre. Agua salada o medio salada. Y para dividir las aguas saladas de las dulces, inventaron un sistema de ingeniería increíble. Nezahualcóyotl.
el rey poeta, mandó construir un albarradón que dividía el agua salada de la dulce. Era una presa que corría por San Lázaro, Pantitlán, Peñón de los Baños y el Bordo de Xochaca. En el islote central estaban asentados los mexicas, que habían construido una ciudad que se conectaba por canales y calzadas. Las calzadas eran de tierra firme: Tlacopan, Tepeyac, Iztapalapa y Tlalpan. Y por enormes canales de agua: Tlacopan, Iztapalapa, Tepeyacac, Metzicalcingo y Chapultepec. Dentro del gran islote había construcciones de piedra y una gran pirámide. Y otras más chiquitas. También casas y palacios como el de Azacayatl y Moctezuma. Como era de poca profundidad, el agua se reflejaba y parecía un lago de plata. Canales perfectamente construidos. Edificios y casas de colores. Gente, mucha gente. Comerciantes que se llamaban pochtecas y tlanicuilos. Tamemes que llevaban las cargas y acatonales o remadores que conducían las chinampas. Pero los más importantes eran los tlamatiques, que eran los contadores de historias. No es cierto. El más importante era el Tlatoani. Ay, importante para nosotros, los que hacemos teatro. Ah, bueno, eso sí. Y todo eso estaba aquí, donde estamos ahora, debajo de nosotros. Estas piedras que ves eran parte de ese lugar maravilloso. Hace 700 años los mexicas dijeron: aquí merotl. Cuando los mexicas salieron de Aztlán, estuvieron buscando en dónde asentarse. ¿Y en dónde está Aztlán? No sé, nadie sabe, pero se sabe que era una isla o una península al norte, y 8 tribus salieron de ese lugar, porque su dios Huitzilopochtli les dijo que debían buscar un lugar en el que fundar su ciudad. Y caminaron, hasta que Huitzilopochtli les mostró la señal. Un águila parada sobre un nopal. Y el águila se estaba comiendo una serpiente. En algunos códices es una serpiente, en otros es un pájaro, y en estelas de piedra que encontraron en el Templo Mayor está devorando agua de fuego, que era un símbolo de la guerra. Y ese esplendoroso lugar perfectamente organizado y hermosamente adornado era la gran México Tenochtitlán. ¿Aquí? Sí, aquí donde estás parado. Y tú perteneces a esta tierra. Dentro de ti hay un guerrero Cuautli. ¡Xochitl! ¡Voy! Me llaman, me tengo que ir. Nos vemos mañana para que nos sigas contando. Cuidado con los baches. Xochitl sale. Las actrices comienzan a guardar la maqueta. Oye, Tomás, dime, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me ibas a dar del foot? Hay mucho. Todo tiene que ver con todo. Y todo está conectado si lo sabes ver y si tienes la paciencia de urdir el telar de la flor y el canto. Ah, me quedé igual. Los mexicas decidieron asentarse por las señales que ellos interpretaron. Y esto tal vez es una señal. Le entrega un papel. ¿Esto qué? Es un signo. ¡Ay! Es un volante, no manches. Mira, dicen que están abiertas las inscripciones para ser parte de la Liga Infantil de Fútbol Aguilillas de la Lagunilla. ¿Águilas? ¿Laguna? Debes atender el llamado. No inventes, no me van a escoger. Ay, ponte un hielo para desinflamar la zona violentada y tu pesimismo. Descansa y mañana nos vemos. Ahí nos vemos. Una cosa más. Está bien tener miedo. Hasta un guerrero águila tiene miedo antes de la batalla. Tomás entra a su casa y Felipe va caminando mientras habla. Detrás de él van pasando letreros con nombres de las calles del centro. Esa tarde, camino de casa, las calles por alguna razón se veían diferentes. Y cuando pasé por Pino Suárez y República del Salvador, vi una piedra en la esquina que era una cabeza de serpiente y pensé, esto lo hicieron los mexicas. Y entonces ya no me pareció el lugar más feo del mundo. Y como que ya no lo odiaba. Felipe sale de escena. Se escucha un caracol. Tomás entra a escena.
Saca su tendedero de libros, toma uno y se coloca en posición de recitar. Santana lo observa echado en el petate. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un... Tomás. No manches, hubieras visto. ¿Qué pasó? Felipe le puso una arrastrada al gandalla de Pancho. ¿Le pegaste? No, está bien grandote. No fue para tanto. Solo le ayudé a ganar el fut. Ay, te dije, el arma más poderosa de un guerrero Cuautli es la cabeza. Felipe se dio cuenta de que Pancho siempre perdía el fut. No tenía coordinación y era muy atrabancado. Cometía muchas faltas y solo lo ponían de defensa para tirar a los otros niños. Jugaba al cochino, pues. Entonces, Felipe le dijo que si él lo ayudaba a meter un gol, lo debía dejar de molestar. Pancho, que nunca había metido un gol, aceptó con la condición de que, si no metía un gol, le dejaba el otro ojo morado. Y entonces me dejó estar tranquilo en un rincón del patio y pude comer mi changuis en paz. Tienes sangre mexica, niño. Eres un estratega. Cuando los mexicas llegaron a este valle, ya había otros señoríos dominando y los mexicas tenían las de perder. Como tú y Pancho. Los señores de Azcapotzalco, Xochimilco, Culhuacán, Coyoacán, Texcoco y otros... Y dijeron, nah, hombre, estos quién sabe quiénes son, de dónde vienen, qué quieren. Se ven bien raros. Y es que a veces lo que es raro, lo que es diferente, nos da miedo y lo atacamos sin saber por qué. Como le pasó a Felipe, que era diferente, pero estaba muy chiquito para saber por qué era diferente a los otros niños. Y entonces el señor de Culhuacán los mandó a vivir entre cuevas y víboras. Para que las víboras los mataran y no tuvieran que arriesgar soldados. Que los mandan a Tizapán. Pura piedra, insectos y serpientes. Y que se las comen. Los mexicas a las víboras, a los insectos, a todo lo que se moviera. No se comieron las piedras porque no pudieron. Y cuando regresaron a ver si ya estaban muertos los mexicas, estaban hasta gorditos. Entonces, el señor Tezosomoc de Azcapotzalco les dijo: les voy a dar el islote central, pero ustedes van a ser mis soldados y van a pagarme un tributo. El islote estaba regacho, pero estaba mejor que la cueva. Y el señor Tezosomoc Tlatoani Tepaneca de Azcapotzalco los mandó a pelear contra los Xochimilcas. Pero nomás les dio palos y les echó porras. Y de cualquier manera salía ganador el señor Tepaneca. ¿Y qué crees que pasó? ¿Perdieron la guerra? ¡La ganaron! Los mexicas eran bravos y peleaban con estrategia, pero su estrategia mayor estaba en lograr conquistar todos los lagos. Pero en ese momento no tenían la fuerza para enfrentarse contra el señor de Azcapotzalco y mejor se aliaron con él. ¡Órale! ¿Cómo te hiciste con Pancho? Ya me tengo que ir al Palacio de Minería. Van a dictar una conferencia. Se quedan aquí practicando el balompié. Por cierto, ¿qué has meditado sobre la gesta deportiva de las Aguilillas de la Lagunilla? No sé. Medítalo, pero no tardes mucho. Les dejo. Santana resguarda la morada y vela por los infantes. ¿Qué de las aguilillas? Que están buscando jugadores para la liga infantil del equipo de la Lagunilla. Y sí me dan ganas de entrarle, pero... No, nada de peros. Le vas a entrar, porque si no la que te va a poner el otro ojo morado soy yo. Ándale, ponte a patear esa pelota. Yo voy a ser tu portera. Santana ladra con fuerza. Suenan tambores de barra brava. Felipe y Xochitl y los actores van ilustrando la narración en la que hablan como comentaristas de fútbol. Aficionados que viven la intensidad del esférico cíclico llamado vida, observen el día a día de un novato que está buscando su sentido, su origen, su destino. Felipe González se va a anotar al glorioso equipo de las Aguilillas de la Lagunilla.
Glorioso nomás de nombre, porque no han logrado ni a cuartos de final de la Liga Interdelegacional. Pero le echan ganas. Felipe se inscribe, ve a los demás compañeros, todos más grandes. La cancha pelona, con hoyos sin pastos, la portería sin red. El entrenador, un señor panzón que se la pasa leyendo el periódico deportivo. El balón todo traqueteado. No importa, Felipe se inscribe y comienzan los entrenamientos. Tiene que ir en la mañana a la escuela, trata de entender lo que dicen los maestros, pero no les agarra la onda, no más les da el avión y cuando preguntan. ¿Alguien tiene una pregunta? Felipe nomás queda callado. Llegó la hora del recreo. Sale a jugar, aquí la cosa se pone interesante. Tiene que esquivar a Pancho, jugar fútbol y comer su changuis. Todo antes de que suene la chicharra. Otra vez va al salón, no entiende nada. Sale de la escuela, va a la casa, se calienta su comida, le llama a su mamá, le da el reporte de su vida. Sí, ma. ¿Todo bien? Sí, ya comí. Ay, sí, ya voy a hacer la tarea. Ay, sí, le digo al come croquetas que me lleva al entrenamiento. Ay, bueno, está bien. No le digo así al tío Pepe. Felipe va con Tomás a que le explique todo lo que no entendió en la escuela. Los balones rellenos de aire rebotan más que los que son de goma maciza por un efecto que se llama coeficiente de restitución. Es decir, el aire funciona como un resorte dentro de la pelota. Si están rellenos de goma, pues rebotan menos porque la goma absorbe más la energía. Y el aire es como una bomba de aire. Como los amortiguadores de las motos que absorben el trancazo, un balón rebota porque lo empuja al aire. ¿En la escuela ya te están explicando los movimientos de los planetas? Sí. ¿Y los entiendes? Sí, claro. El maestro dice, los planetas, bla, 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 bla. Y luego, bla, 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 bla. ¿Alguien tiene una duda? Nadie levanta la mano y luego dice, esto viene en el examen de bla, 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 bla. Ah, ¿y qué pasa cuando un balón hace chanfle? Es que gira, se va curviado como lo hace Messi. Exacto, por el efecto Magnus. La cosa es que al cepillar el balón con el empeine y no golpearlo de frente, hace que el balón gire sobre su propio eje y el aire lo haga desplazarse de manera curva. El balón sigue una trayectoria curva. Los planetas también giran sobre su propio eje. Ese es su movimiento de rotación. Y siguen su camino alrededor del Sol debido a la gravedad. Y cuando va a la portería es su movimiento de traslación. ¡Ah! Eso era el bla, bla, bla que decía el profe. Luego te explico cómo debes colocar tu cuerpo para generar el chanfle. Ya me tengo que ir al entrenamiento. Ya llegó el come croquetas. Su tío Pepe lo lleva al entrenamiento. Su tío, también conocido como el come croquetas. Porque un día en una fiesta se pasó de tragos, le dio hambre y se puso a comer las croquetas del perro. Dato que no nos interesa en lo más mínimo en la historia. Ah, pero está cotorra la anécdota. El tío Pepe se pone a platicar con el entrenador panzón. Los niños juegan solos como el señor les dio a entender. Sale del entrenamiento, va a su casa, pasa con Xochitl, platican, juegan un rato, se tiene que ir a su casa. Llega su mamá, se baña, le prepara un chocomix, se pone a ver partidos de fútbol en la tele y a la meme, porque al otro día volver a hacer lo mismo. Y así pasaron varias semanas, pero el equipo no avanzaba, era Malo. tenía áreas de oportunidad. Por ejemplo, el entrenador. Ay, un panzón prepotente, misógino, que nomás se la pasaba viendo su periódico de fútbol. También veía a las chavas en calzones y platicando con el come croquetas mientras los chamacos se raspaban las rodillas a lo menso. Faltaba algo de disciplina en la directiva del equipo, por decirlo así. Pero entonces llegó el primer partido de la liguilla. Entraron los equipos a la cancha, las aguilillas de la Lagunilla y los ocelotes de la Guerrero. La mamá de Felipe traía una matraca y cuando Felipe salió a la cancha gritó: ¡Ese es mi hijo! Tomás traía un caracol y Xochitl le gritó: ¡Eres un guerrero águila! ¡Acaba con ellos! ¡Arráncales el corazón! A Felipe le dio un poco de pena su porra, la verdad. Pero también sintió bonito de que lo fueran a ver. Sonó el silbato.
Los ocelotes toman el control del balón, van a la media cancha, tiran y rebotan el poste. La pelota está en control de las Águilas. Felipe está solo a 3/4 de cancha. Nadie le pasa la pelota. El Chato Rodríguez chuta y la pelota cae cerquita del Señor de las Nieves. El entrenador de las Águilas aprovecha para pedir una nieve de guanábana. Los ocelotes se pasan el balón y... ¡Gol de los ocelotes! Continúa el partido, nomás corren, se pasan la pelota, nadie se la pasa a Felipe. Suena el silbato del medio tiempo. Estaba enojado, estaba frustrado porque no me pasaba en la pelota. Y cuando les pregunté que por qué no me la pasaba, me dijeron: Es que el entrenador nos dijo que no te la pasáramos. ¡Oh, me enojé más! Comienza el segundo tiempo. Felipe le quita la pelota a Chucho Rodillas de su propio equipo. Sigue solo, nadie lo cubre, va solo, brinca como conejo. Es un conejo imparable, llega a la portería y... ¡Gol de Felipe el Conejo González! Al entrenador se le cayó el elote que se estaba tragando después de acabarse su nieve y les gritaba: ¡Muévanse! ¡Muévanse! De pronto los ocelotes comenzaron a cubrir a Felipe. Felipe le quita la pelota al Pecas Gutiérrez. Va a 3/4 de la cancha y... ¡Falta! ¡Faltota! Le meten un patadón a Felipe. El árbitro no lo ve. El entrenador de las Águilas grita: ¡Ahí está! ¡Pa' que se enseñe! ¡Oh! ¡Me enojé más! Felipe va sobre el que le metió la patada y se barre. Sigue el partido. ¡Gol de los ocelotes! Felipe le da un cabezazo al Pecas, sigue, le mete un codazo al Chato, le gritan de cosas, el árbitro la marca como tarjeta amarilla. ¡Y me enojé más! Felipe se barra, levanta tierra, tumba al portero de los ocelotes y le grita de cosas al árbitro. Suena el silbato. Perdimos 2-1. Yo estaba muy enojado, pero mis compañeros estaban muy contentos. Resulta que siempre perdían, y el haber perdido solo por un gol y que ellos metieran un gol, se sentía casi como una victoria. Perdimos, yo. Es que también el árbitro y el baboso de tu entrenador y tus compañeros, puros troncos. Esa semana fue muy difícil. Hubo más indisciplina en el equipo, más faltas en los entrenamientos y Felipe estaba muy enojado. En el siguiente partido no lo dejaron jugar contra los Patos de Candelaria, pero quedaron empatados a 0. El partido más aburrido de la historia. Y Felipe se la pasó en la banca haciendo corajes. Tomás, ¿te puedo hacer una pregunta? Y si haces la correcta, tal vez te pueda dar una respuesta. ¿Por qué me dejó de gustar el fútbol? No te dejó de gustar el fútbol. Te enojaste con la injusticia. Ay, pero es que todo sale mal. Mis papás se divorcian. Dicen que no es por mi culpa, pero no les creo. Nos mudamos a un lugar bien feo. No tengo amigos y lo único que me gusta hacer, no lo puedo hacer divertido. Debes de ser paciente. Cuando logres aceptar tu presencia en esta realidad, vas a ser parte de un lugar porque vas a ser parte de ti mismo. No te entendí. Pero, ¡ay! Sí estoy bien enojado porque no se vale. El entrenador me agarró mala onda nada más porque soy nuevo y soy zurdo. Me dice zurdito, señorita, delicadito. Uy, me obliga a que patee a la derecha, pero no me acomodo. Él también está enojado y tiene miedo. Se siente indefenso y quebrantado ante tu refinamiento, tu elegancia y tu ternura. No me gustó jugar cochino. Patear niños, barrerme a propósito. Porque tienes honor. Ser refinado y ser fuerte eran dos cosas que yo no entendía que se podían juntar. Tomás sabía cosas que yo todavía no entendía, pero siempre me molestaron porque era más... Delicado. Sí, yo no entendía que podía ser delicado y jugar fútbol al mismo tiempo. ¿Qué? ¿De qué platicamos? ¿Qué pasa? Nada. Dilucidábamos sobre el partido contra los ocelotes. El problema es que te enojaste, te dejaste llevar por un arranque. Puedes ser un guerrero muy fuerte y muy bravo, pero nunca vas a ser más fuerte que 12 niños juntos. Ay, pero es que los niños de mi equipo son puros troncos. No lo son. Sí son, no le pegan al balón ni de chiripa. No son malos, lo que pasa es que les han hecho creer que lo son. Mañana jugamos contra los Xolos de Tepito y de seguro vamos a perder y nos van a sacar del campeonato. No, sí van a perder. Todavía no sucede lo que no sabes si va a suceder. No, pero sí van a perder. El entrenador de los Xolos es de un equipo profesional que contrataron porque no tiene dinero y tiene que trabajar para los de Tepito. Y es que los papás de los Xolos tienen un montón de dinero porque son puesteros. Y dijeron, pues que traigan al mero bueno y que entrenen a los chamacos. Y los entrena como si fueran de primera división. Sí van a perder.
¿Sabes qué pasó con los mexicas después de que el señor de Azcapotzalco les permitiera quedarse en el islote central? Ay, sí es cierto, nos quedamos en eso. Cuéntanos el chisme. Piensa, eran el grupo más débil y las otras casas o calpuris eran más fuertes y tenían más soldados. Además de que era un lugar muy agreste. La actriz 2 vuelve a recrear la maqueta de Tenochtitlán. Ellos llevaban un rato viviendo en Chapultepec, pero seguían bajo las órdenes del señor Tepaneca. Y fue cuando los sabios vieron la señal. Un águila sobre un nopal. Pero no, el lugar no era propicio para sembrar, para cazar, el agua no era potable. Pero ellos tenían algo que no tenían los otros pueblos, que llevaban años asentados en el valle. Ellos tenían la experiencia de haber viajado por 200 años, peleado y sabían sobrevivir a como diera lugar. Tenían Ingenio. Fueron grandes ingenieros porque tenían ingenio. El señor Tepaneca les dijo: Háganme unas chinampas, y les dijo cómo hacerlas. las chinampas son islas artificiales, como las que hay en Xochimilco, y es un excelente sistema para sembrar. Y por cada chinampa que le hacían al señor Tepaneca, ellos hacían 2 para ellos. Poco a poco comenzaron a crecer, trajeron agua potable de Chapultepec, después de pelear una guerra, por supuesto. Por medio de sofisticados acueductos, poco a poco se empezaron a convertir en un imperio. Y en cada fiesta jugaban Tlachtli. El juego era parte de su vida, les recordaba el movimiento de los cosmos, el juego de la vida de los dioses, y los hacía ser un equipo. Los imperios los forman los pueblos. Juntos crean su historia. Se cuentan la historia que les da un lugar, una pertenencia. ¿Tú qué historia te estás contando del partido de mañana? ¿Qué vamos a perder? Pero es que sí son bien troncos. Los troncos contienen, forman represas, albarradones, murallas. Los árboles conectan a la tierra con el cielo. Y si luchan y danzan juntos, podrían contener una jauría de perros. Juntos, siempre juntos. Esa noche tuve pesadillas. O tal vez me hablaron los dioses. Escuchamos música de flautas, caracoles, sonajas, tambores. Una voz en off que recita el poema de Nezahualcóyotl en náhuatl. El títere de Felipe vuela por los aires. Patea una pelota roja como el sol. Aparece un huitzilopochtli. Un águila vuela. De una piedra aparece un nopal. Una serpiente envuelve a Felipe. Desperté del sueño y recuerdo que dije una sola cosa. ¡Vamos a ganar! Al otro día, muy temprano, todos llegaron a la cancha de los cholos, que por cierto, sí tenían pasto y hasta gradas. Los cholos entraron muy derechitos y con uniformes nuevas. Delante de ellos, su capitán y un equipo de porristas, que en realidad eran los merolicos de los puestos. Empezaron a echar porras. Después entraron los aguilillas, sin su entrenador. Felipe, ¿qué te crees? Que resulta que el panzón de tu entrenador anoche se fue a los tacos de 10 por 20 y que se enferma y que se lo llevan al hospital y todavía en la ambulancia se iba tragando unos churros con cajeta. Oh, ¿y entonces quién va a ser nuestro director técnico? Ay, pues el papá del Kevin. Bueno, chavos, pues, salgan, denlo todo, jueguen con garra, ya se la saben, que no les peguen muy duro porque pues luego sus mamás me reclaman. Equipo, vengan. No recuerdo muy bien lo que les dije, pero me disculpe por mi comportamiento. Les di las gracias y recuerdo que les dije: recuerden que a los troncos no los tiran los perros. Quédense firmes en su posición. Pasen el balón al chapulín. Siempre al chapulín. No dejen que pasen a más de 3/4 de cancha. Y hasta que yo les dé la señal, me pasan el balón a mí. Y sonó el silbato de inicio. Los cholos están jugando con puras reservas. A los titulares los dejaron en la banca porque el entrenador dijo: No vaya a cansar a los buenos con estos. Son bien troncos. Que vayan los más chavitos. Las águilas toman el control del balón.
Lo pasan, no dejan de mover el esférico. Le pasan al Rodillas, el Rodillas al Chapulín. ¡Chuta ahí! La para el portero, la tenía facilita, siguen sin cambiar de posición. Las aguilillas siguen firmes. Felipe el Conejo González les hace una seña de que se mantengan firmes, tranquilos. Le pasan la pelota al Chapulín, tira ahí. ¡La vuela! El entrenador del equipo de los Xolos empieza a poner nervioso. Los papás lo ven feo. Les grita que cubran al Chapulín. Los Xolos van a cubrir al Chapulín. Felipe les hace la seña. Le pasa la pelota a Felipe. Se va solo. ¡Chuta ahí! ¡Gol! ¡Golazo de las aguilillas de la Lagunilla! Suena el silbato. El entrenador de los Xolos se pone bien intenso. El papá del Kevin se hace de palabras con el licenciado Valeriano, que es el patrocinador de los Xolos, que curiosamente es papá del portero, que curiosamente es el líder de los puesteros, que curiosamente son la porra de los Xolos. Si me pierden, me rapo. Pero si ganan, me lavan el coche con la camiseta de los Xolos. El licenciado acepta. En el Tlactli se sabe que apostaban por un equipo y apostaban fuerte. Existe una narración de que hubo quien se apostó a sí mismo en esclavitud. El silbato suena. Entran a la cancha los Xolos con los 5 titulares en la delantera y media cancha. Los Xolos toman el control del esférico. El Ceja se la pasa al Necio. El Necio al tanque. El tanque al Chulo Martínez. Tira ahí. ¡Gol de los Xolos! El licenciado Valeriano se pone loco en las gradas. Te quiero rapado como bola de billar, papá. 1-1. Nada para nadie. Esto es un empate. Felipe les hace la seña de que estén tranquilos, de que no se muevan de su posición. Son agüehuetes incólumes de las inclemencias. Un vallado contra la jauría de los hijos del dios crepuscular. Que no se muevan de sus posiciones. Si van a ser troncos, sean los mejores malditos troncos del mundo. Los Xolos tienen el control del esférico, pero no logran pasar de media cancha. El Rodillo tiene su momento de gloria, el defensa más bravo. Son una represa de troncos vivos. Los Xolos mueven la pelota, pero no logran nada. ¡Suena el silbato! ¡Salen a tiempo extra! Y nada, siguen sin traspasar el muro de los troncos. El tiempo extra se va como el agua. Al licenciado Valeriano le va a dar algo. Ya le está gritoneando el director técnico. El papá de Kevin le reza a todos los santos conocidos. Tomás se pone místico y prende el copal. Suena el silbato. Acabó el tiempo extra. Nada para nadie. Esto se decidirá en penales. El primero en tirar por las aguilillas de la Lagunilla es el Grillo. ¡Chuta ahí! ¡Gol! Viene el Chulo por los Xolos y ¡gol! Va el Rodillas y ¡gol! El tanque va por los Xolos y ¡la falla! Va el Kevin por la Lagunilla y ¡gol! Va el Necio por los Xolos, tira ahí ¡la falla! Esto se decide en un solo tiro que le toca al Felipe el Conejo González. Si fallaba el tiro, nos podríamos ir a otra tanda de penales. Pero si metía el gol, le regalaría su primera victoria a mi equipo. Que por primera vez sentí que era mi equipo. De pronto miré a las gradas. Xochitl sonaba la matraca como poseída. Santana aullaba. Tomás hacía cosas muy raras con el copal. Y detrás de él estaba mi papá, que saludó a mi mamá. Se vieron con amabilidad y me saludaron desde las gradas. En ese momento yo entendí que ya no estarían juntos, pero que seguían siendo mis papás, mi familia, también yo y Tomás, las aguilillas y hasta Santana. El Conejo González toma el esférico. Felipe pide silencio a las gradas. El tiempo se detiene. No luches contra tu naturaleza. Tira con la izquierda. Cepillas con el empeine. Manda tu cuerpo a la derecha. Deja que la gravedad haga su trabajo. Se mueven lentamente. Felipe chuta. La actriz 1 levanta la pelota en una trayectoria curva. La pelota entra en la esquina de la portería. ¡Gol del Conejo González! Ese año llegamos a la final. No ganamos el campeonato, pero jugamos con honor contra los Ocelotes.
Tomás al poco tiempo encontró el tesoro que tanto ansiaba. Una crónica franciscana de más de 300 años que vendió carísima. Dicen que se fue a vivir a Tula, pero antes de irse, le dejó una carta a Felipe. Felipe descubrió quién era cuando entró a la universidad a estudiar ingeniería y se enamoró. De otro chico. Es ingeniero hidráulico, entrenador de la liguilla infantil Los Conejos de la Obrera y le gusta ver el fútbol con su marido. Xochitl se volvió historiadora. Sigue echando chisme, pero con referencias bibliográficas APA 7. Santana murió viejito en algún lugar de Tula, viendo el atardecer acompañado por Tomás. Esta es la carta que le dejó Tomás a Felipe. Felipe, eres un guerrero águila, no lo olvides. Perteneces al aire y al agua. Te dejo mi versión del poema de Nezahualcóyotl. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un partido más, una esfera que gira y nos recuerda que estamos un instante. Cuando la vida se ponga difícil, recuerda el instante que te encontraste a ti mismo al patear el balón con la zurda y... ¡Gol! Suena música, tambores de barra, hacen la ola, fiesta. Fin.